Buenos días, quien les habla Yajaira Rondón Alcalía, estudiante de la especialización en Derechos Humanos. En este momento les vengo a hablar de las estrategias pedagógicas para la enseñanza de los derechos humanos en el subsistema de educación primaria. Una propuesta de formación docente en el Estado Bolivariano de Mérida. El tema se justifica debido a la importancia que tiene la formación del educando en derechos humanos, ya que la educación en derechos humanos es primordial hoy en día. Actualmente, la falta de humanización de algunas personas que han dejado de lado los valores sociales, por lo que hay una necesidad de formación en los individuos que ayuden a fortalecer el respeto mutuo entre miembros de una sociedad, para mejorar la calidad de vida de todos los seres humanos por igual. Los derechos humanos están inmersos en la educación, ya que la educación es un proceso de formación y transformación del ser, donde cada día se va instruyendo para la adquisición de nuevos conocimientos y formación como persona, en pro de la construcción de una nueva cultura en base a valores esenciales como la libertad, el respeto, la participación y el diálogo entre miembros de una misma sociedad, que va a permitir desarrollar una persona que pueda pensar de una manera productiva, crítica y reflexiva en pro de una sociedad más justa. A nivel internacional existe una serie de tratados los cuales los entes gubernamentales están obligados a ocuparse de la promoción de sus decisiones, lineamientos como lo son el Pacto Internacional de los Derechos Humanos, Sociales y Culturales, la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención de la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la Convención Internacional sobre la Eliminación de las formas de discriminación racial, que establecen que la formación en materia de derechos humanos es una obligación del Estado. A partir de ellos se han dejado diversas conferencias mundiales, como lo es la Conferencia Mundial que se celebra en Viena en 1993. La selección de la educación en derechos humanos como eje central de este trabajo responde a una imperiosa necesidad socioeducativa, ética y jurídica del contexto venezolano contemporáneo. El estudio e internacionalización de los derechos fundamentales y los deberes ciudadanos no constituyen áreas complementarias o accesorias dentro del sistema educativo. Por el contrario, representan el núcleo axiológico sobre el cual se edifica una sociedad democrática, plural y de justicia, tal como lo consagra la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. En este sentido, la pertinencia de abordar temáticas ligadas a la formación docente para la enseñanza de los derechos humanos radica en la urgencia institucional de acortar la distancia existente entre los avanzados marcos normativos y la praxis pedagógica. Si bien el Estado venezolano dispone de un robusto andamiaje legal protector de la infancia y promotor de la ciudadanía, la realidad operativa demuestra que el docente en ejercicio requiere de herramientas didácticas concretas que traduzcan la abstracción jurídica en vivencias escolares democráticas y horizontales. Por lo tanto, teorizar e intervenir pedagógicamente en este campo del saber es una tarea de alto impacto pedagógico y social. Asimismo, la investigación se encuentra institucionalmente respaldada al estar formalmente inscrita en la línea de investigación denominada Desarrollo del Ciudadano en los Deberes y Derechos Humanos, respondiendo de manera directa a los objetivos estratégicos institucionales de generar aportes teóricos y metodológicos que fortalezcan el tejido social a través de la educación formal. De igual modo, este trabajo se inserta activamente en el grupo de trabajo de desarrollo de los derechos humanos en la universidad. Desde la perspectiva geohistórica y contextual, la elección de delimitar esta investigación en el Estado Bolivariano de Mérida obedece a las particularidades socioeducativas de la entidad, donde se hace prioritario dotar a las escuelas del subsistema de educación primaria de modelos formativos propios, adaptados a sus realidades comunitarias. Abordar el tema desde un rol de la educación, uno de los pilares esenciales del especialista en derechos humanos de la Universidad Nacional Abierta,
justificada con creces en el desarrollo de una propuesta de esta naturaleza, pues sitúa al maestro como un agente de cambio y un promotor directo de la dignidad humana en el aula. El sistema educativo venezolano especifica que se debe impartir información de derechos humanos en las instituciones educativas para mejorar la calidad de vida y la convivencia del estudiantado y de toda la comunidad educativa, que con el desarrollo de diversas actividades eso se pueda promover una educación de calidad a partir de la implementación de actividades que ayuden a identificar los derechos humanos en los miembros. En cuanto a las interrogantes y la investigación, tenemos cuál es la situación actual y la percepción que posee el docente de su sistema de educación primaria en el Estado Bolivariano de Mérida sobre su propia formación en materia de derechos humanos y estrategias que aplica en el aula. La segunda, qué necesidad de formación teórica, didáctica y actitudinal en el ámbito de los derechos humanos y la convivencia escolar presentan los docentes objetos de estudio. La tercera, ¿cuáles son los referentes conceptuales, curriculares y legales contemporáneos que sustentan la construcción de estrategias pedagógicas orientadas a la enseñanza de los derechos humanos en la educación primaria venezolana? La cuarta, ¿qué componentes estructurales y metodológicos debe contemplar el diseño de una propuesta de formación docente basada en estrategias pedagógicas para la enseñanza de los derechos humanos en el subsistema de educación primaria en el Estado Bolivariano de Mérida? El objetivo general es proponer un plan de formación docente en estrategias pedagógicas para la enseñanza de los derechos humanos en el subsistema de educación primaria en el Estado Bolivariano de Mérida. Los objetivos específicos. Primero, diagnosticar la situación actual y percepción que poseen los docentes sobre su formación en derechos humanos y estrategias pedagógicas aplicadas en el subsistema de educación primaria. La segunda, determinar las necesidades de formación teórica, didáctica y actitudinal en materia de derechos humanos que presentan los docentes de educación primaria. Tercero, fundamentar los referentes teóricos, curriculares y normativos vigentes que sustentan el diseño de estrategias pedagógicas para la enseñanza de los derechos humanos en el contexto educativo venezolano. Cuarto, formular la estructura curricular, metodológica y operativa de la propuesta de formación docente en estrategias pedagógicas para la enseñanza de los derechos humanos en el subsistema de educación primaria en Venezuela. Tenemos a Cordero 2024 que realiza una investigación para la Universidad de Sevilla titulada La integración de los derechos humanos en América Latina, con la finalidad de analizar la integración de los sistemas jurídicos en materia de derechos humanos en América Latina, con la finalidad de examinar los sistemas internacionales de los derechos humanos que interaccionan con los sistemas jurídicos latinoamericanos, especialmente los constitucionales, con la finalidad de argumentar la práctica de los derechos humanos y su dimensión en América Latina, con un punto normativo complejo conectado a la integración con normas nacionales y su incidencia en la protección de la población. La investigación se desarrolla bajo una metodología cualitativa, fenomenológica, bajo un paradigma interpretativo, en el cual se llega a la conclusión de que la violación de los derechos humanos es una falta de integración de valores, principios y reglas de ciudadanos, mostrando que hace falta aseverar con rotundidad sobre los derechos humanos y sus valores. La investigación se relaciona con la nuestra, ya que analiza la integración de los derechos humanos en América Latina, donde se mencionan diversos sistemas jurídicos latinoamericanos, identificando la Constitución y sus normativas en materia de derechos humanos, para garantizar el pleno goce y el beneficio de los ciudadanos, que hoy en día se ven vulnerados en muchos casos por autoridades que desconocen que todas las personas tienen derecho a la vida y a la libertad, lo cual está manifestado en la Constitución, leyes y resoluciones que hacen mención al libre gozo de los derechos de los ciudadanos. Venezuela no escapa de ello, donde en los últimos años se ha evidenciado la violación de los derechos humanos, sin haber sido juzgados los responsables, los que crean una incertidumbre en la población a nivel nacional.
Hoy en día hay una necesidad de promover el conocimiento de los derechos humanos para prevenir la violencia que se ha desatado últimamente en nuestro país, fomentando la reflexión en relación al conjunto de valores, bases éticas y morales establecidas en la legislación venezolana que permite a los seres humanos vivir en un ambiente de paz y solidaridad. Al respecto, UPNER 2023 manifiesta que la educación en derechos humanos es una de las herramientas que existe para poner en práctica la teoría de los derechos humanos. Estos derechos son inalienables. Todas las personas tienen derecho. La educación en derechos humanos puede ayudar a las personas a entender teorías de los derechos humanos, a integrarla en su vida cotidiana para defender sus propios derechos y aprender cómo actuar para salvaguardar los derechos de otras personas. Educar en derechos humanos significa comprender conceptual y vivencialmente lo que son los derechos humanos, asimilando la solidaridad, comprensión y tolerancia que debe tener cada persona al convivir con sus semejantes, reconociendo que cada individuo piensa y actúa de manera diferente. Igualmente se debe conocer las declaraciones, los convenios internacionales, las legislaciones a nivel nacional para identificar con claridad los derechos y saber con precisión cuándo existe una violación de ellos, internalizando que nuestros derechos coexisten con los demás, ya que cada uno tiene derechos pero también tiene. La educación en derechos humanos permite que cada persona se forme en base a la temática, reconociendo valores sociales y éticos que ayudan en la formación del ser humano, así como lo establece la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 1, donde manifiesta que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, por lo que cada persona debe asimilar esta información para formarse y desarrollarse como una persona integral en la que pueda vivir y convivir con sus semejantes de una manera sana, libre y participativa, fomentando el respeto y la justicia social. La Ley Orgánica de Educación en Venezuela establece artículos que brindan la oportunidad de formar y educar en base a los derechos humanos en las diversas áreas de aprendizaje que se trabajan en el currículo nacional de los distintos subsistemas, incluyendo inicial, primaria y media general, donde se encuentran inmersas temáticas relacionadas con la ciudadanía y los derechos humanos. No obstante, en la praxis del sistema educativo en Venezuela se evidencia que los docentes presentan dificultades metodológicas para operativizar estos contenidos curriculares en estrategias didácticas transformadoras dentro del aula. De este modo se formarán ciudadanos responsables de acciones que contribuyan directamente a la consolidación de una sociedad más justa y democrática en la que todos podamos desarrollarnos en armonía. Por otra parte, las instituciones defensoras de los derechos humanos tienen como finalidad velar por el cumplimiento de las normas internacionales en articulación con las autoridades de los poderes públicos, quienes deben apoyar y regular el cumplimiento de los derechos humanos de todas las personas. Las instituciones de derechos humanos tienen la responsabilidad de adoptar medidas para garantizar el cumplimiento de las obligaciones nacionales e internacionales a través de la aplicación de leyes y normas, coordinando acciones de acuerdo a sus competencias para asegurar la protección, promoción y aplicación de estrategias que ayuden a mejorar la convivencia por medio de acuerdos colectivos. Bajo esta perspectiva, las instituciones de derechos humanos promueven una cultura preventiva por medio de un mecanismo de vigilancia y formación que brinda herramientas a los ciudadanos para resguardarse y poder